esta ocasión hemos invitado a uno de nuestros grandes profesores de la escuela y la universidad. El tema de esta tarde está muy ligado a el bicentenario de la independencia del Perú, porque nos recuerda hechos históricos desde la llegada de los españoles y cuando trajeron por primera vez la vid a América Latina y al Perú. El profesor Eduardo Darján, que es miembro de nuestro claustro y integrante del Instituto de Estudios Turísticos de la Universidad Ricardo Palma, nos ha de presentar esta exposición sobre el vino peruano, patrimonio cultural. Y no sin antes decirles de que nuestro expositor es licenciado y magíster en historia y doctor en patrimonio turístico. Y como tal ha escrito muchos libros, investigaciones y artículos respecto de la historia del Perú y que esta tarde nos va a presentar entonces uno de sus trabajos e investigaciones. Él es oficial de la Orden de la Corona de Bélgica, otorgada por ese reino por los trabajos que él ha realizado en relación al vínculo que tiene el Reino de Bélgica con el Perú. Y por supuesto de sus publicaciones, que las tiene muchas, he señalado sobre la gastronomía y la numismática en especial. Yo quisiera señalar de los múltiples libros que él ha editado, que él ha presentado al mundo. En especial yo quiero referirme a 4 de ellos que son los inmediatos y que están próximos a salir al aire, 4 libros de la autoría del doctor Darján y que han sido editados por la Universidad Ricardo Palma, cuyos títulos les señalo. El primero se llama Monedas, Medallas y Condecoraciones en el Perú de la Independencia. Uno segundo que se refiere a Ricardo Palma y el RIMAC. Un tercer libro que se llama Olivos y Olivas en la historia del Perú. Y finalmente, Vino peruano, Patrimonio e Historia. De manera que estamos nosotros ante un expositor de primerísima línea. Es un lujo para nosotros contar con él en nuestro claustro y a quien yo en especial le estoy muy agradecido por compartir sus conocimientos con este auditorio que en este momento llega a 113 participantes. De manera que para nosotros es un éxito esta convocatoria y esta presentación del doctor Darján. Dicho todo eso, entonces, dejo en el auditorio al profesor Darján para que inicie su presentación. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi jefe, el licenciado Carlos Villena, y a todos los que me están ayudando en este momento. Por algunas razones de la informática no aparece mi imagen en la pantalla, cosa que no se están perdiendo mucho, pero que tal vez aparezca en algún momento, no sé. Lo que voy a hablar hoy día es sobre el vino peruano. Y como pueden ver en el título de la primera diapositiva, dice el vino peruano, patrimonio cultural, es el patrimonio cultural del Perú. Y voy a tratar en 3 partes. La primera parte es hacer una historia del vino, hacer una historia de cómo el vino llegó al Perú, cómo se desarrolló y cómo ha ido tomando posición a lo largo de 4 siglos casi. La segunda parte voy a hablar sobre las razones por las cuales debemos considerar al vino peruano como patrimonio cultural del Perú. Y la tercera, voy a hacer un repaso un poco de los valles de la costa sur y sus capacidades y posibilidades para un turismo enológico. Hay trabajos ya hechos, hay páginas en la web que se pueden revisar,
pero simplemente hacer un recorrido de algunas de las cosas que he visto en este andar por el Perú nuestro que tanto queremos. Por favor, la próxima diapositiva. La uva llega a América en el segundo viaje de Colón. Es muy interesante el segundo viaje de Colón porque un poco nos pinta que no hemos cambiado, que la gente no cambia. En el primer viaje de Colón, ¿se acuerdan ustedes que casi tuvieron que forzar a la gente para que vaya porque no querían ir? Inclusive se inventó el asunto ese de que mandaron gente de las cárceles, lo cual no es cierto, pero era una aventura que nadie quería ir. Cuando se descubre ya el Nuevo Mundo, el segundo viaje que se produce ya en el 93, ahí tiene más de una docena de barcos. Todos los nobles de cierta importancia querían estar presentes. Fue un desastre de navegación, todos querían mandar, en fin. Pero para lo que nos interesa a nosotros es en este segundo viaje en que se lleva la vid de Europa al Nuevo Mundo. Y Colón estaba muy entusiasmado con esto, aunque la verdad resultó contra lo que él pensaba. No, en el Caribe no salieron las vides, el clima no los ayudaba. Y la primera referencia que tenemos sobre vino en las costas peruanas es en marzo de 1528, cuando estando los barcos de Pizarro frente a las costas de Tumbes, pidió permiso o se acercó para visitar los barcos un orejón. Era un enviado del Inca que simplemente lo que querían saber es qué querían estos personajes que llegaban en estas casas flotantes. Lo recibieron, llegó con algunos regalos, algún camélido, algunas cosas, y lo recibieron en el barco y Pizarro le convidó vino, que dice bebida que mostró agradarle, y luego le dieron un hacha de fierro. Imagínense hierro en un mundo en que lo más duro en metal era el cobre. Entonces se quedó muy impresionado con eso. Eso es lo primero, la primera noticia que hay sobre vino en las costas del Perú. Sin duda, una vez que desembarcaron, al momento de hacer la primera misa, tendríamos que encontrar vino en esa ceremonia, pero no hay referencia a ello. La próxima, por favor. Aquí entro a mencionar cuál fue las primeras vides que se sembraron en el Perú. Y esto tiene un poco de cola, porque durante muchos años hemos estado investigando y esto afortunadamente ha sido descubierto recientemente por un investigador peruano que vive en California y cuyo libro ha sido publicado por la Universidad Ricardo Palma. Y es que con esto se llega a concluir que las primeras uvas se plantaron en el Perú por Hernando de Montenegro. Entraré un poco más en detalle después, pero es interesante que Nicolás de Rivera el Viejo, que fue el primer alcalde de Lima y que fue además agricultor en Ica después, con viñedos y eso, corrobora en este documento en que confirman lo que había hecho Hernando de Montenegro. Dice, fue la primera persona que plantó viña en esta ciudad, de donde se ha henchido, que quiere decir expandido, por todo el reino, y que asimismo ha plantado muchas plantas de Castilla. Es decir, que Hernando de Montenegro no solo trajo la uva cuando regresó de España, sino trajo muchas otras plantas de Castilla. La siguiente. Esto, como digo, tiene toda una base, porque hasta hace muy poco pensábamos que las noticias más antiguas de uvas en el Perú eran las que comentaba Cieza de León, el príncipe de los cronistas, lo llaman este militar cronista que vino con el pacificador La Gasca y que sale desde Ecuador, y cuando ya saliendo de Ecuador empieza a hablar que hay uvas, hay parras cerca de Quito, y luego va a hablar de las parras que encuentran en Tumbes, en Piura, en los diferentes valles que va avanzando. Pero hoy en día sabemos que son originalmente, el primer sitio fue de Lima. Garcilaso, de quien volveremos a hablar porque él tiene también algunas opiniones sobre
quién trae las primeras. Garcilaso cuenta ya tardíamente en que conoció en España a un personaje, a un cura de Quito, que le contó que a su ciudad las uvas habían sido llevadas por un español desde Lima, lo cual, como ven, engancha desde el lado de las noticias de Cobo, y ahora confirma Garcilaso las cosas que vio también Cieza, pero explica que efectivamente ya habían llegado desde Lima. El siguiente. Por favor, Elma. ¿Qué dice Garcilaso? Garcilaso se equivoca cuando le dice que el que había traído las primeras uvas es Francisco de Caravantes, pero es interesante porque da algunas opiniones simpáticas. Él dice que hay dos posibles orígenes. Dice Francisco de Caravantes, que vio que había escasez, que no había vino. El vino era muy importante para los españoles por cuanto eran católicos y requerían el vino no solo por sus gustos gastronómicos típicos del Mediterráneo, sino porque era indispensable para poder hacer una misa. La transustanciación tiene que ser, no se puede hacer con chicha de maíz, tiene que ser con vino de uva. Entonces había esta preocupación. Y entonces comenta Garcilaso que Caravantes mandó a una persona a España a traer algunas plantas de vid. Pero al llegar a Canarias, vio que ahí habían cepas y dijo, en vez de darme el trote hasta España, después cuando regrese he perdido la posibilidad seguramente de conseguir más tierras o lo que sea, llevó las que habían en Canarias. Y esto hace que se produzca una uva que cuando leen ustedes las crónicas dicen pero salió uva, un vino de aloque. Aloque quiere decir clarete, lo que se llamaríamos hoy día un clarete, ¿no? Eso es lo que dice. Pero Garcilaso también cuenta, la siguiente, por favor, Elma, 2 después de esta, la que sigue. Bueno, ahí. Garcilaso también cuenta, y estaba en la anterior, pero que otra posibilidad, otras noticias que tiene él, porque él escribe de lejos, es que un español curioso sacó semillas de unas pasas y las sembró. Y demoró mucho tiempo para crecer, pero que finalmente logró que saliesen unas plantas. Esas eran las bases que teníamos. Era lo que decía Garcilaso, estas dos ideas, y la de Cobo, que decía que había sido Montenegro. Finalmente hoy día sabemos que fue Montenegro. Lo que dice Cobo también, y esto es bien interesante porque esto no va a cambiar sino hasta finales del siglo XIX, dice que donde primero se plantaron las parras fue en Lima. Es decir, coincide siempre con esta idea de Lima, el primer lugar. Pero dice que poco después se dieron cuenta que estas podían ser sembradas en cualquiera de los otros valles y por lo tanto dejaron Lima para sembrar cosas de pan llevar, cosas de comer y que eran más necesarias, ya que el vino, las uvas, pero sobre todo el vino, podía ser traído sea por barco, sea por tierra, desde los valles del sur. Y es así que en Lima solo van a quedar uvas en las huertas familiares para la mesa, pero no queda, ya se deja de producir vino durante un largo tiempo. La próxima. Y esto es importante porque va a ser un poco la base de lo que vamos a ver al final cuando hablemos del patrimonio. José da Costa, que era un cura jesuita, era un místico, un montón de cosas, pero era un naturalista también. Su libro, sus crónicas son interesantísimas por todo lo que habla de las plantas, de los animales, los que han traído, los que habían acá, en fin, es muy interesante. Y luego de estarse en Lima un montón de años, porque fíjense, estuvo de 1572 a 1586, decide regresar a España, o lo mandan de regreso a España. Y él pide regresar no directamente vía Panamá, digamos, sino que quiere ir a Nueva España, a México. Y sus jefes le dicen, pero te vas a demorar más. Dice, sí, pero es que yo quiero ver cómo es allá para hacer una comparación. Y es muy valioso esto, por supuesto. Y lo que dice, y ahí cito lo que dice, en una cosa empero le hace gran ventaja el Perú a Nueva España, a México, que es el vino.
porque en el Perú se da mucho y bueno, y cada día va creciendo la labor de viñas que se dan en valles muy calientes, en que hay regadíos de acequias. Toman nota de los regadíos de acequias. En la Nueva España, aunque hay uvas, no llega a aquella sazón que se requiere para hacer vino. La causa es llover allá, llover allá en julio y agosto, que es cuando la uva madura y así no llega a poder producirse vino. Yo pienso que probablemente hubo intentos de hacer vino, inclusive tal vez hayan hecho algo, pero ha sido de tan mala calidad que se dejó de hacer. En todo caso, a mí me gusta la versión de este señor en que dice que el primer sitio donde se hizo vino fue en el Perú, porque no lo encontró en Nueva España y por supuesto en tierra firme, que es lo que viene a hacer Centroamérica por el calor que hace, y en el Caribe tampoco era posible ni siquiera tener uvas. Entonces Joseph de Acosta dice esto, ¿no? Luego pasamos a esta noticia, que es la primera noticia en que nos hablan ya de que hay uvas y que están a la venta ya en el Perú. Dice, los libros de Cabildo de Lima del 49. Esto dice también, está directamente en los libros de Cabildo, que afortunadamente están todos publicados. Y dice, porque así conviene que no se pueda comprar fruta de Castilla, como son uvas, granados y melones y higos, para revender. Que el que compre, que tiene que comprar unas cantidades grandes. Pero lo importante, más que las limitaciones o no del sistema, es el hecho de que ya se está hablando, ya no solo que salieron uvas en una parra en la casa de fulanito, sino que ya se está hablando de uvas para vender, ya se está vendiendo, ya hay posibilidades, quiere decir, hay producción ya abundante. Siguiente. Esto del Cusco es muy simpático porque es una nota de Garcilaso que cuenta un poco cómo eran los sentimientos, la importancia, el querer hacer el bien también. Él cuenta que cuando él era niño, vivía con su padre, acuérdense, él es hijo del capitán Garcilaso de la Vega y de una princesa inca y esto. Y que un día estando en su casa llegó este encargo de Bartolomé Terrazas, que tenía unas chacras ahí en Chanquillo, con una cantidad grande de personas llevándole, gente de su chacra, llevando una cantidad de uvas. Esto se puede fijar porque él, en 1555, cuando Garcilaso tenía 16 años, poco antes de irse a España, y dice con estas palabras, ¿no? Dice, por mostrar el fruto de sus manos y la liberalidad de su ánimo, envió 30 indios cargados de muy hermosas uvas a Garcilaso de la Vega, mis señores, su papá, su íntimo amigo, con orden que diese su parte a cada uno de los caballeros de esa ciudad para que todos gozasen del fruto de su trabajo. Esto es una generosidad enorme. Claro, imagínense, estemos nosotros en un país, qué sé yo, en Mongolia, y un día llega alguien para ofrecernos unos anticuchos o algo, después de años que no los hemos visto, es muy emotivo. Y esto es lo que logra este señor Bartolomé Terrazas, que quiere agradar a toda esta población española que está ahí. Y lo que continúa después de eso, Garcilaso dice, es que si lo hubiese vendido, hubiese ganado muchísimo dinero, pero fue una generosidad. Y es uno de los datos interesantes y tempranos que tenemos sobre lo de las uvas. La siguiente, por favor, Elma. Bueno, sí, esto es un poco a repetición de lo otro, que Cobo va a insistir en el asunto de que ya no es necesario sembrar en Lima, sino hay que sembrar afuera, así que podemos pasarla. Será Cobo, según... La siguiente, por favor. Y acá viene una situación muy especial.
Acuérdense que las colonias, los virreinatos, como quieran, las tierras dependientes de este sistema monopólico que era el sistema español, como eran los otros reinos europeos también, era para ventajas del reino. Es decir, América estaba muy bien, pero que produjese para el reino y que fuese el mercado del reino. Entonces, llega un momento en 1618 cuando el rey Felipe III prohíbe producir y exportar vinos para evitar la competencia con los vinos españoles. Esto también lo hace con el aceite y con otras cosas. Y eso puede ser también uno de los motivos en que en Nuevo México, en Nueva España, en México, no se esforzaron mucho por eso, porque estaban mucho más cerca de España y el vino llegaría con más facilidad. Mientras que aquí, al otro lado, al lado del Pacífico, que llegase vino, generalmente llegaba mal y todo eso, y caro, y entonces sí hicieron más esfuerzos por salir adelante. En todo caso, es interesante también porque los romanos también en su momento, Domiciano prohibió a los reinos, a las Galias y a las partes norte del Imperio Romano producir vino porque se quejaban los productores de la península itálica que no podían vender los suyos porque competían con estos. Igual pasa aquí. Entonces viene una prohibición. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser? Porque no dejamos nunca de exportar. Una fue que crezca la producción de aguardientes. 1618 ya Pedro Manuel el Griego está produciendo aguardiente en Pisco, como sabemos. Entonces, transformo mi vino en aguardiente, el aguardiente no está prohibido, puedo manejarme así. Pero lo más común fue la resistencia, no se obedece. Es más, los virreyes y los funcionarios públicos muchas veces recibían la ley y decían, aquí está la ley se respeta, se guarda, pero no se acata y se la metían en un cajón. Es decir, ya la recibimos, ya sabemos y todo, pero ahí queda. Porque en alguna manera, sobre todo en el caso de aquí, que estábamos tan alejados del Atlántico y de la península, había que buscar la parte práctica, ¿no? En un momento dado, se prohíbe esto, pero ¿cómo lo vamos a reemplazar? ¿Con qué? Y una de las cosas importantes, y vamos a ver ahora lo que es la exportación y cómo se movió la cuestión de la exportación de los vinos, la importancia que tenía. Lo otro era revocación, buscar argumentos. Yo no puedo, que el vino español es muy caro, llega malogrado, no sirve. Los mexicanos del sur, de la zona hacia Guatemala y todo, siempre decían, es que el vino de España llega por Veracruz, pero nunca llega hasta aquí abajo y entonces tenemos que consumir el peruano. Esas son todas las formas, los argumentos para ir contra esta prohibición que había puesto el rey. La siguiente, por favor. La regulación para la venta. Esto es interesante porque un poco nos pone a ver cómo era la mentalidad de la época. Hay veces cómo choca con lo que para nosotros es lo lógico. Por ejemplo, una de las cosas es, en las tabernas no podía haber entrada de agua, no podía haber un caño, digamos, en esa época no eran caños, pero no podía haber. Claro, porque si había caño iban a bautizar el vino, entonces de esa manera protegían que la taberna, al menos adentro de la taberna, no se pudiese bajar la calidad del vino echándole agua. Y esto mismo tiene unos aspectos muy originales en el Perú, porque lo que hacían era bajar el vino, pero para que no se note que el color había bajado, lo bajaban con agua en la que habían hervido maíz morado, ¿no? Entonces de esa manera mantenían el tono. Bueno, siempre ha habido sinvergüenzas, ya sabemos. Otra cosa, no se podía vender vino y vinagre al mismo tiempo en un mismo lugar.
muchos de esos vinos eran bastante malos. Entonces, si encima vendían con vinagres y los mezclaban, podía ser malo. Otra cosa que no dice ahí, pero por ejemplo ellos estaban obligados a poner una lámpara en la parte de afuera para iluminar la zona. Ese era su apoyo a la ciudad. Otra cosa, no cualquiera podía tener taberna. A lo largo de los años, y si ven en mi libro de la historia del vino y eso, a lo largo de los años el número de tabernas va variando. Siempre llega un momento en que dicen, hay muchas tabernas, esto está lleno de tabernas, hay mucho borracho, hay que reducir. ¿Y a quién le vamos a dar? Entonces tenían que ser personas honorables, que no tuviesen problemas criminales, personas pobres, gente que había servido a la corona en la conquista o en lo que sea, en la parte del reino, y que eran pobres, es decir, no se habían enriquecido, no habían conseguido tierras para apoyarlos. Viudas, por ejemplo, era importante. Si eran hombres tenían que ser casados, en fin, todo esto. Pero vemos como dicen tantos, digamos, 8 tabernas en Lima. Y uno va siguiendo el libro de Cabildo, de 9, 10, llega un momento que otra vez, no, hay muchas, y vuelven a cortar. Otra cosa es que estaba prohibido vender vino a los esclavos sin autorización de sus amos. Aquí se nota, no solamente en esto, sino en muchas cosas en cuanto a la venta de vino, se nota un racismo y eso, ¿no? Porque siempre echan la culpa que son los indios y los esclavos los que se emborrachan, ¿no? Parece que los españoles eran santas palomas porque nunca hablan de españoles borrachos, esos no se emborrachaban. Entonces siempre va a ser esto, ¿no? Un poco que molesta la lectura constante de esto, como que no podían ser tan ingenuos, no podían ser tan tontos, lo están haciendo a propósito. Bueno, sigamos la próxima, por favor. ¿Cómo se consumía o qué había en realidad? Bueno, se consumía en todas las casas, obviamente, pero también en los monasterios, que es un tema que he estudiado para otro trabajo, pero en los monasterios encontré que, bueno, y en los monasterios y en los conventos también, es diferente una cosa de otra, y en todas estas cosas donde habían curas y monjas, se compraba vino para el altar, para la parte de la ceremonia, ¿no? de la comunión, de la transustanciación, que no necesita hacer mucho, porque en realidad, contra lo que piensan generalmente los jóvenes, lo que se echa es muy poquito de vino dentro del copón, y también para la sacristía, y también para el refectorio. El refectorio es el sitio de almorzar. Yo estudié los monasterios femeninos, ¿no? de Lima, y ahí las monjas compraban vino, también lo consumían, después les explico por qué, no por borrachos, sino, pero compraban vino para el cura que venía a hacer las misas, para su desayuno, para su almuerzo, lo que sea, y también para los esclavos. Ahí también vemos que el vino para el cura era más caro que el vino de los esclavos, ¿no? Hay que entender, cuando vemos este consumo de vino aquí y en Europa y en todas partes en esta época, es que no conocen los microbios, no conocen los parásitos, pero lo que sí saben es que el alcohol mata. Si uno bebe alcohol en vez de beber agua directamente, tiene menos posibilidades de tener parásitos. Es más, el vinagre o los vinos vinagrados, y muchos de estos lo eran, de la época de los romanos, ayuda a eliminar parásitos del estómago, de los intestinos. Entonces, también hay que entender eso. El vino es una necesidad de salud para ir contra estas cosas, contra estas enfermedades. Y luego ahí menciono los mercados. Bueno, otra vez Cobo siempre dice que salían a mediados del siglo XVII 100 navíos al año para Chile, Panamá, Guatemala, ¿no? Es decir, íbamos para todas partes, sobre todo la costa del Pacífico, donde era muy difícil que llegasen los productos que venían desde España, los vinos que llegaban de España llegaban digamos, a Cartagena o llegaban a Veracruz o a Panamá, pero que cruzasen era difícil.
y además por el clima lo dañaba también. ¿Qué más sobre esto de acá? Y de otro lado también, dice pisco y Ica usaba el mercado limeño. Sí, sí, y nosotros, como vemos hoy día, decimos, claro, porque está mucho más cerca que de Ica a Lima, que si estamos pensando de Arequipa o Moquegua o Tacna. Pero no era tanto eso, porque todo se embarcaba y daba lo mismo si demoraba 3 días más o 4 días más, sino que durante los años 1600 y 1602, el volcán Huaynaputina explotó y destruyó todos los viñedos, destruyó muchísimas, mató mucha gente, mató muchos animales, fue una cosa espantosa, y esto hizo retroceder la producción. Mientras tanto, el Ica y Pisco y Chincha y toda esta zona van ganando el mercado limeño. Lo que hace también que los valles del sur van a buscar su mercado en la sierra, van a buscar su mercado en el Alto Perú, sea en Bolivia, sea en el Cusco, sea por Purímac. Toda esa zona va a ser donde va a difundirse tanto el vino como el pisco. El pisco es mi pasión, pues no, estoy tratando de no hablar del pisco porque si no me olvido de hablar del vino. Pero ese es uno de los argumentos que había, que en algún momento dijeron, el nombre pisco era genérico en el Alto Perú para los destilados, lo cual es falso, porque se hablaba de aguardientes, pero aguardientes de Vítor, aguardientes de Majes, aguardientes de Pisco, aguardientes como apellido, y en el Alto Perú se ponen con el apellido, es decir, con el valle, nunca se menciona como pisco, porque pisco solamente eran en ese tiempo los aguardientes que salían por el puerto de Pisco. Bueno, ya no voy a hablar más del pisco. Ya la siguiente, por favor. Los cronistas, tanto españoles o como el caso de Gomán Poma, que es este peruano tradicional de Ayacucho, que es una maravilla lo que escribe, dice que del vino de Ica en calidad es el mejor del reino, ¿no? Y de Nazca, ¿no? De Nazca, bueno, compara los vinos de Nazca con los de Castilla, pero fíjense ese dibujo tan lindo que está ahí, que es la villa de Santiago de la Nazca. ¿Y qué cosa es? Viñedos, ¿no? Las parras colgando de todos lados. Es realmente uno de las imágenes más bonitas sobre lo que tiene que ver con el vino que se hayan hecho en el Perú. Bueno, ella habla del tamaño, que eran unas uvas enormes. Yo creo que exagera porque dice que son enormes. Bueno, pero, en fin, eso es como lo vio, ¿no? La siguiente. Benito de Peñalosa. En realidad vemos mucho cura, mucho religioso, pero es que eran los que sabían escribir, los que podían comunicar porque sabían escribir. Eso es importante. Por eso y además que están interesados en conocer todo, son gente educada, ¿no? Culturada. Dice, como hay tanto vino, todo es buscar trazas para extenderlo por mar y tierra, muchos bajeles que lo llevan a las costas. Y ahí he puesto un par de mapas un poco para que vean cómo iba subiendo. Lo que pasa es que de Pisco a Lima, y de Lima no lo tengo, no tengo ninguna diapositiva de eso, pero de Lima, como pasaba en otros lugares, estaban en el Callao esperando las recuas de mulas y de llamas. Lo que pasa es que hoy día tampoco lo vemos, pero si viésemos un mapa antiguo del Callao, hay muchas lagunas. Es la salida del río Rima que produce lagunas. Y entonces ahí esperaban todos estos animales, y cuando llegaban los barcos, los cargaban de las botijas estas y empezaban el camino hacia la sierra, y llevando sobre todo aguardiente, porque a la sierra iba más el aguardiente por el frío, en fin, pero también iba el vino. Y entonces igual pasa más al norte y todo. Y en el caso del mapa que tienen a la derecha, ven, Guayaquil era un puerto importantísimo para la venta de vino, y eso Panamá. Y lo que no se ve acá es que más hacia el norte, hacia México, Guatemala, hasta Acapulco, con lo cual traía un problemita más, y era que cuando llegaban a Acapulco llevando el vino, empezaban a traer productos de la China que estaba prohibido del comercio interno. Pero entonces lo del contrabando era una cosa inmanejable. Tal vez es importante mencionar
que cuando hablamos de vino, así como cuando hablamos de olivo, también de aceite de olivo, estamos hablando de los productos únicos que podíamos exportar, que teníamos para exportar. También la caña, el azúcar se producía y se exportaba a Chile. Inicialmente comenzamos produciendo trigo, hasta que fuimos conscientes que acá no se producía bien el trigo, que los chilenos sí lo producían bien, pero que no podían producir azúcar, y hicimos ese intercambio. En el caso del vino, el aguardiente y el aceite de oliva, es lo que podíamos exportar. Claro, ustedes dirán, sí, pero la plata y el oro, sí, pero eso lo manejaba mucho, había un control central del gobierno, que también había contrabando. Parece que la mitad de la plata y esto salía de contrabando, volaba por todos lados, con resultados muy interesantes, pero que no da aquí para comentar, porque desarrollaron toda una economías y unos centros económicos en base a toda esta falsificación, todo este contrabando, pero pues nos quedamos ahora con lo del vino y el pisco, y el aceite, que era lo único que teníamos para poder llevar de retorno. Nosotros necesitábamos, como país, un montón de productos. Sí, se traían a través de la producción de monedas de plata, en fin, que se producían acá. No se podían vender barras, sí se podía, pero en principio la idea que fuese con monedas, para darle un valor agregado a la plata y que no saliese simplemente la barra, sino que diese trabajo y diese impuestos al rey también, pero también una utilidad a la gente que vivía aquí. Pero ¿qué más? Eso lo hacía prácticamente el gobierno. Pero el agricultor normal, el comerciante normal del país, su única fuente de poder conseguir los fondos para tener mercadería de retorno era el vino, el aguardiente y en todo caso también el aceite. Así que no era simplemente yo vendo vino, era la sangre que hacía funcionar la economía del país. Sigamos al próximo, por favor. La República. Esa medalla que ven ahí es la medalla que repartió San Martín el 28 de julio en toda la ciudad de Lima. Bueno. Con las guerras de independencia, que es lo que nos interesa, no la medalla, se va a perder el mercado boliviano. Perdemos, como la independencia fue en parte financiada por Chile, llegó tarde, se destruyó muchas cosas, los vinos chilenos habían desarrollado muy bien, van ganando el mercado boliviano, y nos va a tomar mucho tiempo recuperar una parte de él. Las guerras además significan la destrucción tanto de los campos, bueno, no fue tanto lo de los campos, pero sí la destrucción, porque ambos ejércitos necesitaban asemilas, animales, entonces pasaban por las haciendas y iban incautando o robándose, dejaban un papelito, esto, te debo 4 mulas o lo que sea, a ver cuándo las pagan, y también a la mano de obra. Acuérdense que se da a los esclavos que trabajaban en algunas de estas haciendas. Con la independencia se da la libertad a los esclavos que se unan a la causa de la independencia y al ejército de la independencia. Muchos de estos entraron. También los locales, los indios también van a entrar como parte o van a aprovechar y mandarse cambiar a otro lado. Esto hace que los viñedos se pierdan prácticamente y va a haber un bajón enorme en lo que es la producción de vino y de aguardientes en el Perú. Luego va a venir una recuperación. Sigamos, por favor. Por ejemplo, aquí ya empezamos a ver un poco una recuperación. Raimondi ya habla que recorre todos los valles prácticamente. Raimondi es un monstruo, ¿no? De lo que logra este hombre, apoyado por Cayetano Heredia, que fue el que le dio todo el apoyo y el puesto y todo lo demás. Escribe estos 4 tomos que se llama El Perú, en los cuales no se le escapa nada, ¿no? Y ahí habla de algunos valles del sur peruano, y dice que de Chapara, dice que es productor de uvas con las que se elabora el vino, que llama bastante estimado. No es exagerado como hemos visto a los cronistas, que es el mejor del mundo y eso. En Locumba dice,
como el de Moquegua, muchísimas haciendas de vino, la mayor de la Quebrada de Cinto. Moquegua, bueno, conocen, es un valle muy interesante para la producción de vino, especialmente para pisco, ¿no? Pero en fin, sigamos, por favor. Domingo Elías. Este personaje generalmente ha tenido muy mala prensa, entre otras cosas porque fue el que comenzó, uno de los que comenzó el negocio de importar chinos al Perú. Habría que conocer un poco más a fondo, primero que nada que los chinos no vinieron como esclavos, venían contratados a las haciendas, y esto también es una cuestión interesante, pero un poco largo de explicar. Lo que pasa es que con la llegada del guano, una vez que fuimos ricos, que tuvimos guanos, por primera vez el Estado tiene fondos, porque el Estado no tenía fondos, sino de lo poco que podía exportar de plata y poco más. Y entonces se da la libertad de la esclavitud, se da el fin del tributo indígena, y esto hace que pronto se queden los campos casi sin trabajadores. Hay que pensar en el caso de los esclavos, que cuando son liberados, son gente que tenía ya por lo menos 30 y tantos años, que en esa época ya era una edad madura. Y si no hubiese sido la emancipación de los esclavos, poco tiempo les tocaba todavía para poder trabajar. Pero entonces se da esta falta de mano de obra, y en la China en ese momento hay una crisis, y esto hace que muchos chinos, sobre todo en la zona de Cantón, estén dispuestos a venir. ¿Que los trataron mal? Sí, los trataron mal. En las haciendas fueron abusivos, sí fueron abusivos, pero eran abusivos con todos. Acuérdense que el lío con España en el año 66, 64, en realidad 64, comienza porque matan a un vasco de estos colonos que habían venido. Es decir, que no era solamente contra los chinos, era contra el que llegase. Bueno, en todo caso, Domingo Elías ha tenido esa mala prensa. Él fue en un momento dado presidente interino del país, fue político, en fin. Y finalmente se enfrentó contra Castilla y bueno, sale mal parado, ya. Pero este es un hombre que realmente debemos rescatar como imagen, porque él apoyó muchísimo a la viticultura. Ahí estoy hablando que este Laubel, que es uno de los viajeros, dice que cuenta con personal venido especialmente de la isla de Madeira, y eso da como resultado que produce unos vinos que son los únicos que se exportan a Estados Unidos, Inglaterra y Francia y todo eso. Pero aparte de eso, por ejemplo, él tenía a uno de sus enólogos, que era el señor Dornelas. Y el señor Dornelas, en un momento dado, cuando el Perú requiere o quiere desarrollar su viticultura, necesita de técnicos, Elías pone a Dornelas a disposición del gobierno peruano. Sigue trabajando para él, pero lo pone a disposición, y el gobierno peruano lo usa para visitar todas las regiones, dar las recomendaciones, inclusive lo envía en algunas oportunidades a Europa a buscar gente adecuada para que venga a ayudar. Es decir, fue un patriarca de lo que es la enocultura y el desarrollo del vino y de la vid y del aguardiente en el Perú. Por eso yo creo que es un personaje que desde ese aspecto hay que recuperarlo, ¿no? En fin, sigamos, por favor. La siguiente, por favor, Elma. El aporte de los italianos. Esto también es importantísimo. Como mencionaba, a partir de los años 40, cuando empieza el guano y empieza el Perú a tener dinero, entonces empieza a volverse interesante este país. Además, necesitaban gente. Y en Italia también había una crisis, ahí como lo que hemos encontrado que había en China en su momento, y muchos de la zona de Génova, de lo que es la Liguria, de las zonas alrededor de Génova, vienen al Perú. Siempre yo recomiendo, si quieren conocer cómo es el cambio que se da en ese momento, en historia los siglos no cambian en el año 1901 o 2001 o 1401, sino los cambios se producen en algún momento
sin tener fecha específica. Y en el caso del Perú es justamente en los 40, con la entrada del guano, que va a haber los cambios, porque con la independencia lo único que hemos tenido es un cambio político. Económico, básicamente lo mismo, minería, básicamente lo mismo. Intelectuales, igual, no cambia. Y es con los años 40, cuando empieza a entrar la cantidad de dinero del guano, que empiezan a haber cambios en cuanto a las modas, en cuanto a los gustos, en cuanto al dejar la esclavitud, alejarse de la esclavitud, alejarse de esos abusivos tributos indígenas que después se pasaron a llamarse contribución indígena, pero que era exactamente lo mismo, ¿no? La tradición de Ricardo Palma, que se llama la fiesta de la victoria, el baile de la victoria, léanlo, ahí van a entender todo este asunto. Bueno, a partir de los 80 empiezan a llegar italianos. Para 1905, el 80% de la producción de vinos del Perú está en manos de los italianos. Y van a ser, ustedes vean los nombres de las bodegas, ¿no? Queirolo, ¿no? Picasso, bueno, y pueden seguir, ¿no? Todos los apellidos de los dueños de las bodegas. Porque aun cuando los españoles son aficionados al vino por sus gustos y porque además tenían esto de la parte religiosa, pero ya digamos más la parte, nos interesa la parte gastronómica, se han quedado un poco estancados en estos vinos dulces y lo que en el fondo que es mucho de lo que nos gusta hasta el día de hoy. Pero llegan estos italianos con nuevas ideas, con nuevas cepas, con nuevos deseos de desarrollar, se van a colocar en Chincha, en Ica, en varios sitios, y son en realidad los que le dan el nuevo impulso y el nuevo empuje a lo que es el vino peruano. Siguiente. La reforma agraria, con el general Velasco, comienza en 1968, al fin, retrasa mucho la agricultura y la viticultura peruana. Las grandes extensiones de producción que había para vino fueron parceladas en pequeñas unidades. La idea era, bueno, los pequeños propietarios producirán el vino para que llegue a la bodega, los antiguos dueños de la hacienda quedan con un cierto número de hectáreas y la parte industrial. Pero desafortunadamente se da la reforma, pero no se le da el apoyo técnico ni económico a estos productores y que no saben cómo hacerlo, y esto hace que los embrios vayan deteriorándose, cayéndose, o se pasan a producir otras cosas que van a dar una utilidad más rápida, en fin. En el caso de los alrededores de Lima, porque ya para esta época sí, con los italianos desde finales del siglo XIX, se empieza otra vez a sembrar uva en lo que es la zona de Lima, tanto en lo que es Surco, en lo que es el norte de Lima, las haciendas Bocanegra y toda esa zona, y el mismo la zona de Magdalena, en muchos lugares se empiezan a producir vino. Y esto que producían, y hasta Surco tenía como algo así como 20 bodegas, con el gobierno militar, que la ciudad está creciendo, la verdad es que la ciudad está creciendo, y una manera de salvar que no le expropien las tierras era transformándola en urbanizaciones. Entonces, hay la presión demográfica sobre la ciudad y la presión política que hace que las zonas de producción agrícola de los alrededores de Lima se transforman todas en cemento. Es por eso es que ustedes conocen la Costa Verde, pero siempre se preguntan, ¿verde de qué? Pues yo sí de niño lo he visto verde, porque las haciendas de todos los alrededores, las chacras de todos los alrededores, regaban y el agua salía por la pared de ahí del barranco que hay que da hacia el mar. Entonces estas dos cosas fueron malas para la producción y para el desarrollo de la viticultura. Por otro lado, es una época en que estuvimos tapados de vino de contrabando llegado de Chile. Venía vino de contrabando, pero en cantidades y además lo vendían en las calles, ¿no? En las cajas esas de Gato Blanco, Gato Negro,
todo en las calles vendían los contrabandistas, no pasaba nada. Bueno, sigamos adelante. Después de pasado el gobierno militar, va a empezar a haber una recuperación. Ahí pueden ver la casa esta de arriba, la de Atacama, la de acá abajo es la de Vista Alegre, también la de Queirolo, que han hecho una maravilla ahí en el Valle de Ica, en Intipalca. Los de Ocucaje, los Rubini en Ocucaje, que ahora ya no es de peruanos, pero que está haciendo excelente pisco además. Y hay toda una recuperación. En el caso de Chincha, por ejemplo, ¿no? Los Rotondo van a desarrollar muy interesantemente. Esta cámara está mal fastidiando desde ayer, pero ya no importa. ¿Qué más? Bueno, entonces vuelven a la carga y vuelve a desarrollarse lo del vino, y eso es lo que vemos hoy en día, esta gran variedad y cantidad de vinos y de vinos buenos que produce el Perú. Y eso es lo que me lleva a mí a hablar sobre la necesidad de declarar el vino patrimonio cultural. ¿Qué más? Ahora, para terminar, tengo 3 temas en las 3 siguientes diapositivas, que son temas que creo que tenemos que tocar y que tenemos que mirar con interés. Pasa, por favor, la diapositiva, Elma. Los vinos de altura. Bolivia hace vinos a mucha altura. Una de las cosas que a mí me da envidia cuando voy a Bolivia es que uno vaya al restaurante más pequeño o más elegante allá, lo primero que le ofrecen son vinos bolivianos. Ellos producen a bastante altura y vinos excelentes, han tenido el apoyo de los holandeses porque se dejaron apoyar y se dejaron vinos excelentes. Aquí en el Perú, por el contrario, y es indignante, en una oportunidad, cuando estaba yo a cargo del Instituto del Vino y el Pisco, llegaron unos sommeliers españoles que nos invitaron a un almuerzo maravilloso con los vinos españoles que habían traído. Los invité a que vean la sala de cata y me dijeron, cosa que se me partió el corazón, me dijeron: Eduardo, hemos estado en 2 restaurantes, hemos pedido vinos peruanos porque nos interesa probarlo y nos han dicho, sí tenemos, pero no se los recomendamos. A mí me sonó a casi traición a la patria. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia en Bolivia que cuando uno entra a un restaurante lo primero que le ofrecen es vino boliviano? Y los hay buenos y los hay no tan buenos, pero eso es lo que nos toca. Bueno, aquí en el Perú actualmente se están haciendo algunos vinos de altura. Acuérdense, no, de repente no, porque no lo he mencionado, no, pero si lo han leído en otro lado, que Garcilaso cuando viene a Lima para irse a España, pasa ahí en Apurímac por unas chacras donde estaban cultivando vid y no le convidan ni una uva, este enólogo Báez, que era el encargado ahí, porque estaban juntando para hacer una cantidad de vino que les diese un premio que había ofrecido el rey para el primero que hacía una cantidad. Pero entonces, muy cerca de ahí, pero en el Cusco, no en Apurímac, esta familia, los González Latini, el señor González Latini y su esposa, han encontrado un lugar donde están produciendo este Apu con muy buen resultado. Son vinos de gran altura. Tienen sobre 2.850 y el otro día me escribió que han comprado unos cuantas hectáreas un poco más alto para hacer. La verdad, debo decir, no lo he probado. Las imágenes son provocativas, pero hay que ver eso. Igual, en la zona de Ancash, por el Callejón de Conchucos, hay un sacerdote salesiano que está haciendo un vino, ese sí lo he probado, lo encuentro todavía un vino fresco, está bien, está un vino fresco, le falta, habría que madurarlo, habría que dejarle un tiempo en barrica a ver qué pasa y todo, pero lo hace este señor para apoyar a la comunidad de alrededor. Entonces trata de lo que produce, lo trata de vender cuanto antes para poder ayudar. Bueno,
Entonces se está trabajando en esto y es algo en que hay que tener la vista puesta. Y el apu se está vendiendo en algunos sitios, no es fácil, parece encontrarlo, y ahora con la pandemia no puedo salir a corretearlo, y no voy a pedirle al señor que me mande una de obsequio, pero ya cuando termine esto, pues quiero ir, porque también quiero ir al Marcahuasi, donde vio Garcilaso esas cosas. Garcilaso las ve cuando está viniendo a 1550 y tantos, y después el cura Blanco en las memorias de uno de los presidentes, cuando van a la sierra, más o menos en 1850, por ahí, pasa por ahí y ve, y dice ahí, aquí es donde hacían y todavía quedaba. Y finalmente el Ribagüero cuando pasa por ahí también lo menciona. Entonces es un sitio que hay que destacar históricamente. Si se quiere hablar de turismo, de vinos y todo, pues se podría pasar por donde están produciendo el vino apu, pero luego ir a Marcahuasi sería interesante. Bueno, el siguiente, por favor. Lo siguiente es las uvas tradicionales. Los españoles hacían vino con lo que tenían a la mano, con las uvas que tenían, y que son las mismas 8 uvas del pisco. Pero cuando viene ya después de la independencia y empiezan a entrar otros productores y luego los italianos y franceses, empiezan a traerse otros tipos de uvas y por eso ustedes ven el Cabernet, ven el Petit Verdot y todos estos vinos que es lo que se consume hoy. Y se dejó estas uvas tradicionales para el pisco. El pisco, ya saben, es hecho de 8 uvas tradicionales, en fin. Y aunque sí, la verdad es que en casi todos los valles había productores que hacían vino, pero era muy pequeña cantidad y muy pequeño mercado, ¿no? Daba para salir a un mercado más amplio ni nada. Y además había un poco de esnovismo en cuanto a estos vinos no son de las cepas tradicionales europeas y famosas y qué sé yo. En el 2012, el señor Moquillaza y el señor Camilo Quintana inician un proyecto muy interesante para hacer vino con uvas tradicionales y están teniendo interesantes resultados. He tomado algunos me parecen muy bien, otros les falta, pero en fin, es lo que se tiene que hacer, se tiene que experimentar, si no, no resulta. Es más, inclusive el Petit Verdot, cuando recién llegó acá, tuvo que acomodarse varios años antes de que diese un vino como se quería que dé. También el señor Bellido, en la hacienda Murga, en el Valle de Pisco, también está produciendo ese vino que ven ahí, y hay varios otros, ¿no? Joyas de Murga. Este es un Albilla, que es una de las uvas típicamente pisqueras. Entonces, tenemos futuro para seguir trabajando en cosas interesantes y cosas nuestras, cosas originales. No tenemos por qué siempre estar copiando las cepas que son famosas en otros lugares, sino podemos también nosotros imponer nuestros sabores y todo una vez que lleguemos a producir cosas bien, como lo que lo están haciendo ya ahora. La tercera nota, la siguiente diapositiva, es para hablar sobre un tema que siempre ha sido medio espinoso dentro de los expertos del vino, digamos. Por favor, la próxima, Elma. Que es hablar del vino Borgoña. Bueno, mientras va pasando les cuento. La uva Borgoña no es una vitis vinífera pura. La uva Borgoña, como la uvina para pisco, son híbridos entre una uva vitis vinífera y una uva americana. Te explico. Si bien los vinos se hacen con vitis vinífera, que es una uva que viene del Cáucaso y que pasa por ahí, por Mesopotamia, Grecia, y llega a Europa y todo. Por favor, Elma, pásame la siguiente diapositiva. Gracias. En América hubo una gran cantidad o varias especies de vitis también.
en todas partes, también en la China y eso, pero aquí hubo varias especies de vitis, pero que no eran viníferas, y algunas de ellas han resultado interesantes. Algunas han causado desastres. El caso de la filoxera, que fue esta enfermedad que destruyó todos los viñedos en Europa y todo, fue porque se llevaron plantones de vitis americana a Europa y llevaban una enfermedad que las plantas de América estaban acostumbradas a tratar con ellas, pero las de Europa no, y prácticamente, o que casi desaparecieron la vitis vinífera. En todo caso, algunas de estas sirven mezcladas o solas para hacer cosas. Y entre ellas esta uva borgoña, que es una mezcla de la vitis vinífera con una de las vitis americanas. En realidad, en Estados Unidos se utiliza para jugo de uvas. Cuando ven esas botellas de jugo de uvas, son de esta, que la llaman la Isabela, porque el que llevó los plantones, este tipo de uva, este híbrido a cierto lugar, era casado con una señora que se llama Isabela y le pusieron el nombre de Isabela. Otros lados le dicen la uva chinche y tiene un montón de nombres. Nosotros, ¿por qué le decimos Borgoña? Nadie ha podido aclarar ese punto. ¿Por qué se nos ocurrió llamarla Borgoña? Porque no tiene nada que ver con la uva de Borgoña, que se produce en Borgoña, ni con el sabor, ni con nada. Pero en fin, así la llamamos. Ahora, el asunto es que es un vino dulce. Es un vino que los especialistas o los muy conocedores sienten que no es un vino como debe ser. Igual un poco lo que pasaba con el pisco de uvina, ¿no? Pero en fin. Sin embargo, y esto ha hecho que todos los productores de vino, por ejemplo, la Magdalena, de Queirolo, producen, de los primeros vinos que produjeron fue justamente Borgoña, porque eso es lo que nos gusta. Entonces, ¿quién es quién para descalificarlo cuando es el vino que nos gusta? Y hay Borgoña blanco y Borgoña tinto, y yo he tomado Borgoñas blancos fríos que son excelentes. Lo que pasa es que hay veces no hay un seguimiento de la calidad, y me pasó que tomé unos excelentes y pedí otra caja y resultó que no eran tan buenos. No es que fuesen muy, muy malos, pero no eran tan buenos. Entonces ahí hay que trabajar también en eso, ¿no? Ver lo de la calidad y mantener y ser muy rigurosos con lo que se está haciendo, pero tenemos que recuperar el nombre y tener a orgullo que tenemos un vino, que esto es lo que nos gusta a los peruanos y no tenemos por qué tenerlo como menos. Bueno, la próxima ya entramos en otro tema. Vamos a entrar en lo que es el patrimonio. Vamos a hablar por qué yo considero, la siguiente por favor. Yo considero que el vino peruano debe ser considerado patrimonio cultural del Perú. La siguiente, por favor. Aquí están las razones. Primero, razones geográficas. Los Andes, la corriente de Humboldt, los desiertos costeros. Segundo, las razones históricas, digamos, culturales. Razones prehistóricas, los antepasados crearon valles, hicieron ollas. Razones históricas, lo primero en producir vino. Vamos a ver uno por uno. Las imágenes no necesariamente están igualitas, pero sigamos con la siguiente y vamos viendo y les voy explicando. Hemos dicho geográficas. Ustedes todos, que son aficionados a vino, saben que hay unas franjas de paralelos vineros, donde se puede hacer vino. Fuera de ellos no se puede hacer buen vino. En el norte es del 30 al 50 norte, en el sur es del 30 al 40 sur. Si miran en el mapa, el Perú está afuera. Vemos que Australia, que está Puerto Formoso, Sudáfrica, y claro, Argentina y Chile también, pero nosotros estamos bastante fuera de la franja. Sin embargo, producimos vinos de calidad. Y entonces eso es importante. ¿Por qué es que tenemos las posibilidades de producir vinos de calidad
fuera de esas franjas del vino tradicionales y que nadie las discute. La próxima, por favor. Bueno, voy avanzando. Las razones son básicamente dos. Uno es la conjunción de la corriente fría que viene desde cerca de la Antártica, la corriente de Humboldt, y que a muy corta distancia de la costa, del mar, empieza la cordillera de los Andes, que llega hasta los 5.000 metros. Entonces, la corriente fría hace que las nubes que se mantengan pegadas, no precipiten. Y lo que tenemos a lo largo de la costa, y muy en especial en la costa sur, es un desierto total. Es un desierto atravesado por algunos ríos jóvenes. En geología se habla de ríos jóvenes, como en esta vemos acá, los que caen para la vertiente del Pacífico, porque están cayendo casi en vertical hacia el mar. Entonces, no acumulan valle. En el lado opuesto, donde está la Amazonía, claro, se ha ido acumulando y ustedes pueden ver cómo hay esos ríos que ahí no se notan, pero que están llenos de meandros porque eso avanza muy lentamente. En el caso de la costa, es este río joven, con poco caudal y que baja cortando rocas y para salir al mar lo más rápido posible sin dejar tiempo de producir un valle. Esa es la parte geológica que tiene que ver con esto. También otro que lo veremos cuando ya en la parte práctica, si podemos pasar, no sé, lo siguiente, no sé qué. Este es un típico valle, me parece que es el de, parece que es Camaná, pero no estoy seguro, no. No sé. Bueno, es un valle de Arequipa, pero no puede ser Víctor, no sé. Da lo mismo, la idea es que, fíjense, el valle está abajo, tienen el desierto arriba, una plataforma enorme, y si llegan a ir más al sur, cuando llegan a las quebradas de Camarones en Chile y todo, es una cosa impresionante. Pero en este caso, que son los que nos interesan, tenemos este desierto arriba y este valle abajo. Ocoña es sí. Esto hace una de las necesidades de la uva para poder producir buen vino, que es la diferenciación térmica. La uva necesita que haya una diferencia térmica entre el día y la noche, y de tal manera que se estresa. Y esa uva estresada, que suena horrible, pobres uvas que la van a estresar, pero eso es lo que logra que se pueda producir un buen vino, y que es la razón por la cual fuera de esas franjas, nosotros estamos en una franja totalmente tropical, entonces hace que no se pudiese producir. Pero gracias a esta condición, estamos hablando todavía solamente de lo geográfico y geológico, es que podemos producir vinos. Esa sería la parte geológica. Si seguimos a la siguiente, de repente entramos ya en la parte histórica. Bueno, nuestros antepasados prehispánicos y pre-incas inclusive, comenzaron a ampliar estas caídas de río, estos vallecitos, haciendo canales. Uno hace un canal poniendo los caminos del agua un poco menor caída que el río mismo, de tal manera que desde el canal puedo irrigar ese espacio que queda entre el canal y hasta donde llega el valle. Y esto va ampliando, y esto fue trabajo de milenios de nuestros antepasados prehistóricos, pre-incas y como quieren llamar, ¿no? Es casi desde la época de la revolución neolítica en el Perú se empieza a ampliar estos valles, a hacer estos canales. Este canal que ven acá muy bonito, muy encuadrado, es el canal de Surco. El canal de Surco pasando frente al Ministerio de Guerra, ¿no? De Defensa. Pero hay otros sitios que está peor. En este canal, a comienzos del siglo XIX, se pescaban camarones. Hoy día no, porque todo el mundo echa de basura, bueno, todos sonamos, pero estos canales no son inca, son de la época Huari, es decir, no sé, del intermedio,
estos son del Horizonte Medio, de la época Huari, del año 1000 más o menos, que ya había algo, pero empiezan a trabajarlo, este canal, el canal de Huatica y todo, hacer este valle de Lima, lo que es hoy día, bueno, hoy día está por lleno de casas, pero toda esa posibilidad de valle que fue originalmente de sembríos. Igual pasa en diferentes partes del país. Es verdad que en la sierra, que hay exceso de agua, los canales y todos los canales de regadía, inclusive pueden ver los de Cumbemayo en Cajamarca, es para controlar el agua. Aquí lo que se trata es controlar el agua para el cultivo. No fue solamente esto, también hubo las ollas, las chacras hundidas. Si ustedes van hacia el sur, cuando pasan por Chilca, ya he visto que no están vendiendo muchos higos el año pasado, pero hay todas esas chacras hundidas donde se cultivaban higos. Y igual pasa en toda la zona de Pisco, Ica, todo, se excavaba en el arenal hasta llegar a las capas freáticas o cerca de las capas freáticas, y ahí se sembraba, hay veces inclusive poniéndole un pescado al lado para fertilizar la tierra, se sembraba y las raíces llegaban hasta el agua del fondo. En Nazca inclusive hay esos canales impresionantes subterráneos y todo. Entonces, nuestros antepasados tuvieron un conocimiento de ingeniería hidráulica fabuloso, que es lo que hace posible que cuando llegan los españoles pueden sembrar las uvas en esos valles. De otra manera no hubiese sido posible. La siguiente, por favor. Y esto es lo que les contaba, que creo que al final de lo que sería la parte ahí, la diferencia de la temperatura del día y la noche. Esto es importante y se logra de forma natural, como ya les dije, porque el desierto en el día puede ser muy caliente, pero como no tiene cómo soportar y sujetar ese calor, en la noche es como si fuese la luna, es como el caso de la luna, que en el día es hirviendo y en la noche es helado. Bueno, aquí también, y ese aire frío entra en los valles, crea esta neblina y crea toda la situación justamente necesaria para estresar la uva para que pueda producir un buen vino. Ahora sí, la siguiente. Y entonces entramos en las razones también históricas, ya vimos la prehistórica, pero en la histórica, ¿en qué nos basamos para decir que se declare el vino peruano patrimonio cultural del país? Por lo que dijo Acosta, porque Acosta estuvo ahí. Él estuvo aquí y en 2 oportunidades, ya vimos lo que dijo anteriormente, y más abajo vuelve y dice, en las islas y en tierra firme no se da vino ni uvas. En la Nueva España hay parras y llevan uvas, pero no se hace vino. La causa debe ser no madurar del todo las uvas por razón de las lluvias que vienen por julio y agosto y no las dejan bien sazonar. Así, en lo demás de Indias, salvo en el Perú y Chile, ¿no? Donde sí se hace vino y se hace bueno. Y acuérdense, en todo caso, que las uvas que van a Chile salen del Perú. No solamente a Chile, sino de aquí van a salir a Santiago, y de Santiago cruzan, van a esparcirse por todo Chile, y luego van a cruzar la cordillera, y uno de los que lleva es el jesuita Ruiz de Montoya, es uno de los que lleva las uvas a la Argentina también, y eso está muy bien documentado. Entonces, del Perú salieron las uvas hacia allá. Y hace poco, justamente, este señor Torolira, que ubicó lo de Montenegro, ha ubicado que los primeros viñedos que se hicieron en California fueron uvas llevadas también desde el Perú, pero ya muchísimo más tarde, que ya no tiene tanta gracia, pero en fin, es interesante mencionarlo. Entonces, vemos que por lo geográfico, por lo geológico, por lo prehistórico y por lo histórico, tenemos suficientes argumentos para que se nos declare el vino peruano patrimonio cultural. Y esto no es simplemente para tirarse la parte y sentirse muy importante. Lo importante de esto, en todo caso, es que siendo patrimonio cultural debe ser protegido, debe ser pensado en cuanto a sus impuestos, debe ser casi exigido que en los restaurantes se ofrezca con orgullo lo que tenemos, todos nuestros vinos peruanos. La siguiente, por favor.
Y ahora lo que creo que les interesa a la mayor parte de los que están viendo esto es enoturismo por los valles del sur. Se han hecho muchos esfuerzos, se produce, hay enoturismo en los valles del sur. No creo que lo suficiente. Vamos a ver algunos de los valles. Creo que tenemos mucho para trabajar y creo que con mucho éxito si se trabaja adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que he querido es un poco dividir por valles. No voy a entrar en largas discusiones ni discusiones, sino simplemente mencionar algunas cosas que sé, que he visto, en fin, si vemos esto, ¿no? La siguiente. Vamos a comenzar por el Valle de Cañete. El Valle de Cañete probablemente es el que más se ha desarrollado turísticamente de los alrededores de Lima, porque está cerca. Uno llega, Cañete está en el kilómetro 250, uno llega relativamente fácil, empieza a subir. En Lunahuaná hay excelentes hoteles, excelentes restaurantes. Hay que subir un poco más, hay que ir a Zúñiga, hay que ir, ¿no?, a toda la zona del Pisco Ubina, ¿no? Porque Zúñiga, Pacalán y Lunahuaná son los únicos 3 lugares donde están autorizados para hacer pisco con el pisco de la uva, esta ubina, que es una híbrido, como les dije. Hay quienes dicen que no debería de ser considerada porque es híbrido. Cuando no se hacían los concursos por tipo de uva, sino generales, muchas veces o muy frecuentemente ganaban los piscos de ubina. Pruébenlos, son excelentes. Bueno, en toda esta zona se ha desarrollado ya un turismo y ustedes pueden ver, y las bodegas, y se pueden ir, ustedes van a la bodega Los Reyes, pasan por las otras bodegas, están muy bien montadas y pueden ustedes hacer una visita. Pero aparte de este valle de Cañete, los demás no ha desarrollado igual. Claro, la ventaja es que uno va, está a muy corta distancia de Lima, es fácil de ir por ómnibus también, se llega relativamente fácil y rápido, y es lo que tenemos que desarrollar y ver cómo hacemos con los siguientes valles. Pasemos al siguiente, por favor. Chincha. Cañete, perdón, es en el 200, Chincha es en el 250. No, bueno, sí, ya me estoy enredando. Cañete, sí, 200 y este 250. En Chincha tiene fama de producir vinos desde hace muchísimo tiempo. Desafortunadamente también tiene la fama de producir malos vinos, que ha sido una cosa tradicional. Es recién, hace un tiempo relativamente corto comparado con Ica, digamos, en que han primado los vinos de alta calidad. Ahí tienen la entrada del tabernero, que es muy interesante visitarlo, se puede visitar las bodegas, tienen un sitio donde pueden catar los vinos, tienen una tienda de vinos y pisco y todo lo que quieran consumir. También ahí está Finca Rotondo, ahí en Chincha, que también se puede visitar, que tiene excelentes vinos también. Y lógico que en la ciudad misma hay excelentes restaurantes muy agradables para poder comer y compartir con estos vinos, ¿no? Una de las cosas que siempre me acuerdo yo de que cuando se habla de enoturismo es cómo Mendoza desarrolló su turismo enológico y el interés por los vinos mendocinos. Yo estuve ahí hace muchísimo tiempo, qué sé yo, ¿verdad? Qué sé yo, 30 y tantos, si no 40 años, y cuando recién comenzaba el boom de todo esto, y tenían una cosa que no he visto en ningún otro lugar, llamaban el vino turístico. Entonces los vinos mendocinos se vendían en unas botellas con el nombre de la marca, pero prácticamente todas las botellas iguales, todas las etiquetas iguales, solo indicando la marca, el tipo de vino que se hacía, y eran muy baratos. Tenían un precio que en esa época me parece que era equivalente a $2, pero no me interesa, era un precio muy barato. Pero se podía consumir en mesa, en restaurantes, se podía, ahí cuando uno iba de visita, hacía turismo y tomaba los vinos, ahí estaban los nombres, y tomaba a esto. No se podía comprar botellas para llevar, era simplemente
para publicidad interna adentro de Mendoza. Entonces ya cuando lo que me comentaban era cuando la gente regresa y se va a Buenos Aires, a Rosario, donde sea, y dice, ah, sí, yo he probado este vino y es muy bueno. No sé cómo se puede hacer una cosa acá similar, no sé, porque hay diferentes calidades, en fin, no sé, eso yo no me atrevo. Y con el pisco no se puede porque con una botella es suficiente y es mucho. Pero digo, como idea, me pareció interesante esa. Pasemos a la siguiente, que vamos a otro valle, a ver qué valle nos toca. El Valle de Pisco. Bueno, el Valle de Pisco es sobre todo productor de pisco, por supuesto. Pero fíjense que ahí estos Murga, las joyas de Murga, que es de Bellido que les mencioné, está haciendo estos vinos tradicionales. Y Pisco es una base turística per se, sea porque hay las islas, sea porque hay Paracas, sea por motivos religiosos, pero también porque es el sitio de origen del nombre de nuestro aguardiente tan querido. Entonces ahí también no queda muy lejos, ¿no? Pisco no es tan lejos, entonces se puede aprovechar para desarrollar también un enoturismo ahí. Y por ejemplo, esta gente de Joyas de Murga está interesada en desarrollar todo esto, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la próxima, por favor. Ica, bueno, de Ica, ¿qué vamos a decir? Pues, ¿no? Ica está a la cabeza de todo. En realidad, en Ica se produce prácticamente el 80% de todo el vino que se produce en el Perú y todo el pisco. Y ahí se ha desarrollado muy bien lo que es el enoturismo. Tienen las fotos que ven ahí arriba, la de Intipalca, es un hotel precioso en que uno está en medio de los viñedos, puede ir catando los diferentes vinos. Abajo tienen la foto de Tacama, el restaurante que tiene Tacama con un sótano, con una sala de cata y un enólogo que explica y va haciendo catar y probar los diferentes vinos con una oferta gastronómica iqueña fantástica que se adecua perfectamente a los vinos que están presentando. Igual si van a Portón, eso ya es pisco, pero también tiene su oferta de diferentes calidades. Si bien acá en lo de Tacama inclusive hay demostración de caballos de paso, también algo en el caso de Intipalca. En Vista Alegre es un poco más pequeño, pero también, y como en el caso de estos, le muestran todas las bodegas, puede ver cómo es todo el proceso de la producción de los vinos, de los aguardientes, y también tiene un lugar donde se puede degustar un poco y catar con diferentes combinaciones de comidas o de platos, ¿no? Entonces, en Ica yo creo que es donde más fácil se puede desarrollar el turismo enológico, que de hecho está desarrollado, pero yo creo que da para mucho más, ¿no? Da para llevar mucho más gente, porque además es una delicia, ¿no? Ir a Ica, ir a Huacachina, que está metido en el desierto, ¿no? Es un oasis impresionante. Bueno, ahora se me borró todo, pero no sé si vendrá la próxima. Porque después de Ica entramos... Ah, sí. Bueno, después de Ica vamos a Arequipa, me parece. En Arequipa son varios los valles interesantes. Comenzando por Caravelí. Caravelí queda a cierta altura, a 1800 metros más o menos. Yo siempre digo, porque bueno, fue mi experiencia en Caravelí, que es la ciudad costera más limpia que he visto en todo el Perú. Es una delicia visitarla realmente, la gente es encantadora, tienen vinos simpáticos, tienen piscos buenísimos, en fin. Luego, el siguiente valle, bueno, es el siguiente que está un poco desordenado, pero Majes, el Valle de Majes. En el Valle de Majes se ha trabajado mucho y tengo justamente algo acá que me envió uno de los amigos de Arequipa. Después voy a hablar de la ciudad de Arequipa. Antes, quedémonos por ahí, dice.
la ruta del pisco en Arequipa, Víctor es para hacerlo en el día, después ya les hablo. Se va a Socavón, que está a metros de la viña más bonita de Víctor, donde suelen ir los turistas a tomarse un vino mirando el río. Para 2 días, porque eso dice, ya después vemos Víctor, pero para 2 días y una noche, el Valle de Majes. Es la llamada Ruta Centro, entre el mar y el fuego. Todas las asociaciones de guías suelen llevar turistas a bodega Luque Vázquez y a la bodega de César Ullén. Hay una bodega pequeña y antigua, Extremadoiro, también la de Majes Tradición. En la de Majes Tradición hay un mirador muy bonito, ¿no? Y se puede ver toda la producción ancestral y la moderna, se puede ir comparando eso. Hacen vinos, pistelas, brandy, pisco, y tiene, y esto es interesante para los no turismo, tiene una infraestructura para recibir a unas 60 personas, ¿no? Y dice, incluso se han atendido almuerzos para 40 comensales. Dice, pero, y eso me dicen todos mis amigos, pero con la pandemia esto se espera que se pueda reactivar. Pasamos de acá a Víctor, que tal vez había haber sido antes. Víctor es muy interesante. Yo hice el recorrido un día, y en un día realmente se puede hacer. He puesto pocas imágenes porque si no se volvía muy pesado, había bastantes más. La imagen de la mano derecha es la bodega, es una bodega, parece una casa de campo de la familia Portugal. La familia Portugal es una familia industrial que tiene una industria en Arequipa, y tienen la casita es preciosa, y la bodega, espérense que mi perro está, ya, la bodega está como si fuese un museo. Desafortunadamente no se está utilizando para hacer paseos y visitas turísticas. Yo la visité un poco porque tocamos la puerta fuerte y nos dejaron entrar, pero realmente tiene lugar para poder tener, no sé si alojamiento, se podría, porque además no queda lejos de Arequipa, ¿no? Pero sí para un gran restaurante y ver toda esta sala de todas estas botijas grandotas ahí, que es muy bonito. De otro lado, a la mano izquierda, tienen esta construcción de sillar, son unas haciendas jesuitas que eran bodegas también, como pueden ver, bastante destruidas, bastante dejadas, pero que es parte de la tradición y de la historia, y probablemente la estructura más interesante en todo el Valle de Víctor, porque esta es una parte, pero al otro lado de ese muro hay más estructuras, en fin, y algo también se podría aprovechar eso para el desarrollo. Si seguimos a la siguiente, vamos a ver lo que pasa también por este descuido que tenemos en este país con nuestras cosas queridas. Esta es otra bodega. Como las que hemos visto, hay varias otras, muy agradables, muy simpáticas, pero esta es otra bodega, abandonada completamente. Si pueden ver los grandes tinajones del fondo, rotos a pedradas. Estos dos lindos que están en la fotografía grande y después a la derecha, y ahí se ven completos, pero del otro lado tienen unos huecos que les han hecho a pedradas por gusto. Tinajas que tienen esas inscripciones, como esa cruz, o como esa que está inclusive fechada con sellos. Fíjense, en algún momento alguien quiso proteger y le puso esas esteras, pero como por salir del paso. Entonces, si no tomamos conciencia, se nos van perdiendo las cosas. Sé que muchas veces han venido chilenos a comprar este tipo de botijas, y como hay muchas en las bodegas esas como las que han visto, pero hay muchas así, venden las botijas. Y uno dice, se están llevando nuestro patrimonio. Y de otro lado, cuando uno ve estos huecos, dice, afortunadamente que algunas se habrán podido salvar de estos salvajes que destruyen las cosas como vemos ahí. Si pasamos a la siguiente. Pero quería, antes de pasar a la siguiente, antes de salir de Arequipa, quería mencionar que en la ciudad de Arequipa hubo dos lugares emblemáticos para el turismo sobre todo del pisco, más que del vino, pero era el Museo del Pisco, que ha sido cerrado por la pandemia,
y el otro que era muy impresionante, la Casa del Pisco, que era con unos patios, inclusive en una oportunidad dimos unas conferencias en esos patios y todo, en que ha sido ahora convertido, desafortunadamente por la pandemia, en una pollería de delivery. Es esa Casa del Pisco, y ahí también traigo esto a colación, más que una crítica, es por cómo manejamos las cosas, cómo vamos a manejar. Los productores pisqueños, los productores arequipeños de pisco no querían mucho a esta casa del pisco, porque me decían, inclusive se molestaron porque yo iba a dar una conferencia ahí, Eduardo, me decían, esa es la embajada de los iqueños, porque todos los piscos que venden son iqueños. Y claro, lo que pasa es que en parte era cierto, pero lo que pasa es que estos locales cuestan y hay que mantenerlos. Y los productores grandes de pisco tienen capacidad de poder apoyar con precios especiales, mejorar los precios, darles algunas cosas, y eso hace que sea más atractivo vender esos piscos que los piscos producidos localmente, pero que son productores muy pequeños, que no pueden darse el lujo de hacer de dar estos beneficios que dan los otros. Entonces también hay que pensar cómo se compensan estas cosas, cómo se hace para que podamos desarrollar como debe ser, ¿no? Simplemente tomar nota de estas cosas que yo he ido tomando nota, que creo que es importante. El sitio era precioso, ojalá que terminada la pandemia regrese a ser lo que era, con variedad de piscos. También habían piscos arequipeños, pero los locales querían que hubiese más. Y con razón también, porque son los que producen y que se rompen el alma produciendo ahí, pero en fin. ¿Qué más? Seguimos después entonces de bodega abandonada. Vamos a pasar a Moquegua. Moquegua es realmente interesante lo que estoy tapando es que dice Ruta del Pisco, porque sobre todo producen pisco, pero también producen vino, como pueden ver en esos toneles, ¿no? Y además al otro lado hay visitas y todo, y ellos hace mucho tiempo tienen todo marcado, dice Ruta del Pisco, Ruta del Vino, por todos lados, con letreros en las carreteras, inclusive ante esta dificultad que hay de poder entrar a los mercados, porque son productores pequeños con una gran dificultad para poder llegar al mercado grande, que es el de Lima. No hay suficiente turismo como para que se tomen todo el pico que producen. Y llegaron a hacer algo que fue una muy buena idea, no sé qué terminaría, pero se llamaba 12 Sangres. 12 productores, que ahí pueden ver Biondi, Zapata, todos los nombres, 12 productores se unieron y decidieron, cada uno mantenía su marca con su... pero además el exceso de producción, digamos, lo juntaban y sacaban un pisco con el nombre de 12 Sangres. Y de esta manera tenían sí capacidad entre todos para poder llegar a mercados mayores, que es, como digo, siempre el problema que vamos a estar encontrando. La siguiente, que creo que ya es la última, que es Tacna. En Tacna tiene la ventaja, digamos, que tiene un fuerte turismo chileno. Es un turismo que va para comer y para cuestiones de dentistas y cirugías plásticas, que son más baratas que en Chile. Entonces hay dentistas por toda la calle principal de la ciudad. Tiene algunas bodegas como esa que ven abajo, que es abiertas al público. Como ven ahí, ese señor está dando una explicación a los turistas. Los chilenos saben que cuando se habla de pisco, se habla del Perú. O sea, lo demás son cosas políticas y comerciales. Y entonces van mucho a comer, porque saben, la gastronomía peruana la reconocen como superior, y es muy fácil ir de Arica a cruzar a Tacna, es muy rápido, y es muy agradable. Además, la ciudad, dentro de la misma ciudad, hay estas bodegas como esa que ven ahí y otras,
en que ofrecen diferentes cosas y en el mismo, donde está uno comiendo y bebiendo, están los alambiques y las cosas para que uno pueda ver cómo es que se produce esto que están consumiendo, ¿no? Entonces, yo creo que Tacna es un buen sitio también para comenzar y ver qué cosa es lo que se está haciendo, qué se puede hacer, porque tiene esa ventaja, como digo, de ese gran turismo. Esta es la última diapositiva, ya creo que ya se están cansando, ya escucho que todo el mundo mete la cuchara, así es que aquí quedo. Y si hay preguntas, estoy encantado de contestar. Si las sé, si no, les diré que no sé. Elma, ya terminé. Gracias. Y si hay preguntas, y si no... Profesor, una consulta. Profesor. Sí, lo escucho. Ah, ya. ¿Por qué en la bodega Queirolo están bastante los precios elevados para pernoctar ahí, para pasar la noche? En cambio, yo he visto que se ha dado los tips, ¿no? Por ejemplo, en la bodega Víctor, Majes, Cacama, que quizás también hay hospedajes más cómodos, ¿o me parece? Yo me imagino que mantener eso debe ser caro y por eso es que están por tener precios altos, ¿no? Ahora, la cuestión es uno puede ir a visitar las bodegas y a visitar y a catar los vinos, y en Ica, que queda cerca, pues hay hoteles de precios mucho más razonables. Entonces, claro, ellos ponen eso para poder mantener todo el establecimiento, que es caro. Ahí, y una de las cosas, simplemente como que me ha acordado de unos amigos que se entusiasmaron mucho, fueron para ver todos los viñedos y justo llegaron la semana que habían podado todo. Entonces fue una frustración horrible. Así que hay que averiguar. Sí, la verdad es que tengo entendido, porque no he estado a quedarme ahí, que los precios son altos, pero son precios internacionales, ¿no? Se trata de jalar también turismo internacional que vaya ahí y poder mantener toda la estructura, porque es un poco la publicidad de la empresa, pero es caro. ¿Algo más? Profesor Eduardo, Hola. ¿qué tal? Ante todo, un gusto saludarlo. Sé de su carrera como profesor. Tuve la oportunidad que me enseñara y de verdad un gusto volverle a escuchar justo en estos temas. Quería hacerle una consulta. ¿Qué cree usted que se necesite para una mejor promoción de los vinos nacionales, considerando de que hoy en día la producción de diversas bodegas es bastante buena? De hecho, se están invirtiendo, ¿no? Como comentaba, de algunas bodegas, como por ejemplo Finca Rotondo, ¿no? Y hasta Tacama y el mismo Intipalca, ¿no? De los Queirolo, están invirtiendo bastante en el tema tanto de tecnología, en vinificación y asimismo también en barricas para lograr un mejor producto. Entonces, ¿qué está faltando para una correcta promoción y difusión de los vinos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Yo siempre me hago la misma pregunta. Hay mucho de snobismo, la verdad que sí. Yo soy de la época en que la gente no tomaba pisco, ¿no? Porque el pisco era de chacareros o de hacendados que conocían muy bien de pisco, y el resto de la gente en el Perú tomaba cerveza, tomaba yonque, tomaba cañazo, lo que sea, y pisco no. Y el pisco se fue ganando su lugar por difusión, la gente hablando, mejorando la calidad, todo eso. Y hoy en día es lo que se bebe en las casas. Y todo el mundo se siente orgulloso de llevar, si no va a una reunión, un buen pisco.
¿Qué te digo de la parte del esnovismo? Mitre, el historiador argentino, cuenta que cuando San Martín iba de regreso, después de que acá nos portamos como chanchos con él, y se iba de regreso, atravesó por Chile y pasó por Mendoza, donde él había estado tanto tiempo y de donde comienza la, la gesta emancipadora de Chile después del Perú. Y ahí él tenía muchos amigos y tenía su casa. Y cuando llega ahí, y en la noche le va a hacer una gran recepción para los amigos, y uno de sus allegados le dice, le han mandado estos vinos mendocinos. Entonces San Martín le dice, vas a ver lo que voy a hacer, porque veas cómo es la gente. Y entonces tenían unos vinos europeos, ahí seguramente españoles, y cambia de botella. Si pone el mendocino en las botellas españolas y el español en las botellas mendocinas, o en las botijas, o lo que sea. Y entonces, primero sirve el español en las botellas de mendocino. Y la gente lo toma y bueno, no dice nada. Y después sirve con las botellas europeas el vino mendocino. Y todo el mundo decía, bueno, esto es otra cosa, este sí es un buen vino, no sé. Y él le decía a su amigo, ¿ves lo que te dije? ¿Ves lo que te dije? Y eso hay mucho de eso. Hay mucho de ese esnovismo, por debajear lo nuestro cuando tenemos para demostrar en el mundo la calidad de vinos que estamos produciendo acá. El esfuerzo de nuestros productores es enorme, como bien mencionas. No va a Tabernero, por ejemplo, o va a Tacama o cualquiera de estos y ve la cantidad de equipo, la cantidad de tiempo, contratar gente de fuera para que vaya revisando. En Ocucaje, por ejemplo, tiene un enólogo chileno espectacular y así, en cada sitio. No hacen sino querer como si fuese casi, uno piensa que esto tiene ese hobby de tener que hacerlo perfecto y sin embargo acá seguimos, no, vino peruano, no. Tenemos, pero no se lo recomendamos. Ya me pasó una vez estar con un grupo como de 10 personas en un restaurante, pedir vino peruano y no tenían. Dije, bueno, entonces, o tienen o nos vamos. Y apareció vino peruano. Lo que pasa es que parece que los que venden el vino extranjero les dan una cantidad de plata por corchos que les van guardando a ver quién pone más, a los mozos o qué sé yo. Sea lo que sea, tenemos que cambiar esa idea. Así como ha cambiado la idea del pisco, tenemos que cambiar la del vino. Acuérdense de la quinoa. ¿Quién en Lima, quién en la costa comía quinoa? Porque se comía en la sierra, la comían los pollos. Pero claro, como los astronautas comieron quinoa, ¿no es cierto? Entonces ya es otra cosa, es quinoa, ¿no? Y subió el precio de 2 soles a 20, creo. Bueno, entonces hay mucho de eso que tenemos que difundir. Cada uno de nosotros es un difusor de lo que es nuestro vino y consumir vino peruano. No digo que si les regala una botella de argentino o chileno, que son espectacularmente buenos también, pero nosotros piensen que cuando tomamos una botella de vino, hay veces se dice, es que es muy caro en relación a, sí, pero le estamos dando trabajo, le estamos dando comida a toda esa cadena de gente que tuvo que producirlo. Entonces, eso también es importante tener en consideración. Por eso digo, desarrollando que sea patrimonio cultural, a ver si con eso se bajan un poco los impuestos. De otro lado, mi crítica a los restaurantes. Si usted quiere comprar un cuadro, va a un pintor, cuesta tanto. Si va a la galería, cuesta más o menos 20 a 30% más. La galería gana 20 a 30%. Si usted va a un restaurante, la comida la hacen ellos y pueden cobrar lo que les dé su gana. Pero el vino no lo hacen ellos, es como el cuadro. Lo justo sería que cobren un 20-30% encima. No, duplican los precios. Entonces, de esa manera, no estamos colaborando con el Perú. No estamos colaborando con todos esos productores, desde el que está en la chacra hasta el que está en el alambique o que está en la bodega. Y eso es lo que tenemos que difundir y que se tome conciencia de que eso es algo nuestro y es algo que tenemos que rescatar, que defender. ¿Algo más?
solo para compartir una experiencia, hace 2 años vino por primera vez mi primo que estudió gastronomía en Argentina, no vino acá a conocer Perú y así mismo también a conocer un poco sobre la gastronomía de Perú. Quedó bastante maravillado y aproveché la oportunidad para que pruebe un poco de vino peruano. Le hice probar de hecho un Malbec de Finca Rotondo, reserva, un, un Don Manuel Tanat de Tacama y un número 1 de Intipalca. Lo primero que me dijo fue, su primera pregunta fue, ¿de dónde procedían esos vinos? Y le dije que esos 3 vinos que habían tomado, todos eran peruanos. Y quedó maravillado. No, me dijo, su primera impresión fue de que no sabía que producían vinos en Perú y que no sabía que la producción de vino peruano era tan buena. Y se llevó las 3 botellas para regalárselo y compartirlo con su jefe y con el restaurante en el que trabajaba. Sería bueno que eso lo pongas por escrito con todos los detalles, nombres y lo demás, y que eso se publique, que la gente lo vea, porque eso es lo que tenemos que hacer, difundir, hacer conocer, porque estos sommeliers españoles, y además me dio vergüenza, porque los vascos, que son tan nacionalistas, y que venía de un peruano que le dijese tenemos, pero no se lo recomendamos. Yo creo que si yo hubiese estado ahí, pierdo los papeles. Ponlo por escrito. Publícalo. Sí, Publícalo lo haré. Sí, además me parece que también de que mucho me parece que se confunde el tema de los perfiles de los vinos con que un vino sea bueno o no. ¿No? Recordemos de que cada uva tiene una personalidad, un perfil, entonces cada estilo de uva, ¿no? O en todo caso hasta la misma procedencia y el origen de dónde se ha producido ese vino va a impactar tanto en el resultado final, ¿no? Y va también a decidir si es que es un vino para conversar, tal vez para acompañar comida, y etcétera, ¿no? Por eso creo que eso es importante también. Los vinos de uvas tradicionales. Vayan probando lo que se está haciendo con uvas de vinos tradicionales. Claro, no es lo que está acostumbrado. Bueno, pero justamente lo interesante es eso, ¿no? La variedad, ir viendo eso. ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenas tardes. Más que pregunta, yo quería hacer un comentario. Antes que nada, lo felicito por su exposición, me parece muy buena. Yo ya estaba convencido antes de su exposición de que el vino peruano en general no era tan bueno por un tema de clima, ¿no? Pero ahora que he explicado que el tema de la costa, el desierto y todo esto, pues me ha cambiado completamente la idea, ¿no? Claro. Entonces, es es cuestión de promoción en realidad, es cuestión de promoción, no que el clima no sea idóneo. Entonces, tiene que ser cara a cara. Lo que dice de lo del clima y todo lo que expliqué ahí. Yo estaba leyendo para un libro que acabo de terminar, qué cosas dicen del vino peruano en los libros clásicos. Y hay uno ahí que es no me acuerdo cuál, pero lo tengo ahí citado, que dice que en el Perú, aunque está fuera de las franjas, etc., pero que en la altura de los Andes se logra producir vino. Es decir, ni siquiera se pusieron a averiguar dónde es que se producía el vino en el Perú. Que justamente no es en la altura de los Andes, sí se puede hacer el vino de altura, pero toda la producción se hace en la costa, ¿no? No, ni siquiera lo mencionamos, ¿no? Es decir, y eso es un libro clásico. Así que ya ven que el desconocimiento es total. es un tema de promoción en realidad, ¿no? Se tiene que promocionar y masificar un poco más, ¿no? Ampliar la producción, ¿no? La producción, acuérdense que nuestros valles son estrechos. Ese es otro problema. Nuestros valles son estrechos, nuestras posibilidades de producción son pequeñas. Y esto hace que en una cuestión de volúmenes de producción, pues tengamos, si quieren, las de perder. Acá normalmente cuando termina la vinaza, eso que queda, bueno, se bota, no importa. Un argentino me decía, nosotros no podemos botar eso porque matamos el río, porque claro, la cantidad que producen es tal que la vinaza es enorme, la tienen que utilizar para los caminos o qué sé yo, pero no se puede tirar al río, porque no queda nada vivo después.
Entonces hay que tener eso en consideración también. Y dice, sí, pero es más caro. Sí, porque es más difícil, es más caro producirlo, ¿no? Pero bueno, si es de calidad, por ejemplo, si logramos obtener una calidad buena, pues entonces ahí ya se hace competitivo, ¿no? Por la calidad sería. Es de calidad, es de calidad. Y tenemos excelentes vinos, aquí ya lo mencionaron. Prueben, beban los vinos, ofrezcan nuestros vinos para que conozcan. Bueno, Gracias, pues, profesor. a sus órdenes, señores. Si no hay más preguntas, me voy. Si no, aquí estoy. O sea, busco mi empresa normal, sí, que sea fin de semana, ¿no? Exacto. O sea, me voy a la empresa a la que quedé primero. No entiendo lo que hablan. Elma, ¿hay más preguntas? Sí, profesor, ¿cómo está? ¿Tenemos alguna otra pregunta para que el profesor pueda absolver? A ver, qué es lo que teníamos una aquí. Aunque directamente ya se han estado realizando. Aquí hay una pregunta, ¿no? Creo que le realizaron. Dice, buenas tardes, profesor, ¿por qué los valles de Piura no son tan adaptables para la generación de vinos? Y pregunto esto porque entiendo que su nivel de producción de uva es muy fuerte. ¿Qué cosa es la primera parte? ¿Por qué los qué? A ver, dice, ¿por qué los valles de Piura no son adaptables para la generación de vinos? Ya, por las temperaturas. Sí, pregunto, entiendo, porque el nivel de producción de la uva es muy fuerte. Red Globe es excelente para uvas de mesa, es excelente. Y las primeras uvas que ve Ciesa cuando entra al Perú en 1547 es justamente en esa región. Pero dice, aquí se producen uvas, pero todavía no se ha producido vino. Y creo que si se llega a producir será flaco, será malo, porque el clima no lo ayuda. Entonces, ese es el asunto. No hay esa diferencia térmica de que hablábamos en los valles del sur. Entonces, esa es la zona ideal para las uvas de mesa. Bueno, esa era la pregunta que teníamos. Cerca a Guayaquil están sembrando y tratando de hacer vino, pero es muy bajo. Tienen que ir mucho más, ahí sí tienen que compensar con altura, porque las temperaturas en Guayaquil no ayudan, como es el mismo caso de Piura, ¿no? Ok, profesor. No sé si tendremos alguna pregunta adicional. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Buenas tardes. Una consulta, profesor. Respecto a los vinos en Perú, podríamos decir cuál es mejor, no tanto como mejor, sino cuál usted recomendaría, con cuál podríamos empezar a difundir, cuál es el que ha logrado, digamos, mejor cuerpo, mejor consistencia, mejor presencia, como para que sea nuestra punta de lanza, ¿no? Empezar a probar este tipo de vino, empezar a difundir este tipo de vino, y una vez que este logre ingresar, poder hacer probar las demás. Yo creo que para comenzar, yo creo que las 5 grandes bodegas tienen en cada uno de ellas en su variedad de productos, tienen de altísima calidad y que cualquiera de ellas, ¿no? Digamos Tacama, Tucaje, Vista Alegre, Queirolo, Tabernero, Viña Rotondo, en fin, tienen vinos muy buenos y entonces casi podríamos con cualquiera de ellos. Si se tratase de una celebración, yo les cuento que hace unos 2 años estuve en el Cairo y una de las cosas que me alegró muchísimo fue en la embajada, me invitó el embajador y celebramos o brindamos con una rosa salvaje de Tacama, por ejemplo, ¿no? Es un espumante delicioso. O un Don Manuel también, como dijeron, o el de Intipalca, el número 1, qué sé. Y hay en cada una de las bodegas, ¿no? Podemos hablar de vinos espectaculares realmente. Pruébenlos y vayan difundiendo y eso va a ser muy bien para nuestra industria, para nuestro país, porque en alguna oportunidad un amigo productor decía
el vino está en el ADN de los valles del sur, de las poblaciones de los valles del sur. Y nosotros estamos en el centro, así que nos toca algo en nuestro ADN, y eso es lo que tenemos que difundir y hacer conocer. No digo que no toman vinos extranjeros, porque a veces tendría que ser un tonto para decir eso, ¿no? Hay vinos espectaculares y a precios muy, muy asequibles y todo. Habría que ser sonso para no tomarlos. Pero prueben los nuestros, ofrezcan los nuestros, hagan conocer los nuestros. Que eso es peruanidad también, ¿no? Y además son muy ricos. Así que, ¿qué más? Y con nuestra gastronomía. Es curioso, me cuentan que en restaurantes peruanos en Miami, a un lado están todos los peruanos y al otro lado están los que no son peruanos. Y en el lado donde están los que no son peruanos, todos con comida peruana, gastronomía peruana, con vinos. En el lado nuestro, con Inca Kola. Nos gusta lo dulce, pues. Eso también es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso nos gusta el Borgoña. Ahora, el Borgoña es difícil poderlo exportar, porque no tiene... es un gusto nuestro, no lo podemos ir más allá. Pero sí tenemos para dar clases sobre enología en el mundo.